buenas tardes, bienvenidos a ECON 2023. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires organiza el 17º Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2023, un evento de 5 jornadas de duración que cuenta con diferentes secciones, debates y conferencias. Esta propuesta integral tiene como misión constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas de todos sus niveles. Esta nueva edición del Congreso se realiza mediante conferencias presenciales como la que vamos a disfrutar a continuación y otras tantas que se realizan de manera virtual. Para continuar con este ciclo 2023, ya en su 4º día consecutivo, vamos a presentar a continuación la conferencia Desafíos de los trabajadores y los profesionales en el mercado de trabajo. La misma estará a cargo de la profesora contadora Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Gabriela Farizano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, Hugo Ernesto Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y el doctor Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la oportunidad hará de moderador el profesor doctor Marcelo Di Stefano, profesor adjunto de la materia Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hechas las presentaciones, quedan ustedes para disfrutar con la conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Han visto el panel que me acompaña, un panel de lujo. Ya se incorporará Hugo Godoy, está viniendo, ya estará llegando en pocos minutos. Vamos a disculpar a Walter Merkis, que no pudo estar con nosotros. Él vive en San Luis, el avión que viajaba a San Luis no despegaba, tenía que ir por Mendoza, así que les pide disculpas, le hubiera encantado estar acá. Como ven, esta charla tiene que ver con sindicalismo y también profesionales. Me eligieron a mí de moderador porque soy un poquito todas esas cosas, ¿no? Soy profesor de Derecho del Trabajo en esta casa, soy miembro del Colegio Público de Abogados, por supuesto, y he sido asambleísta en varias oportunidades, y soy sindicalista porque soy secretario, que hay muchos también compañeros nuestros de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires interesados en la charla también, que son temas actuales, importantes, y pensaba, cuando venía para acá, algo que enseñamos mucho en esta casa, los estudiantes para contador público tienen la materia de Derecho del Trabajo, que el artículo 14 bis comienza con eso de el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley. Y efectivamente estamos hablando de eso, estamos hablando de trabajadores asalariados, pero también estamos hablando de trabajadores autónomos como son los profesionales de las distintas actividades. Y en esta casa también estuvimos haciendo varias veces congresos de trabajo autónomo, inspirados en Carlos Ulrich, seguramente vos, Ricardo, lo conocerás. El profesor Ulrich fue el subsecretario de Relaciones Laborales de Alfonsín, que tanto influyó justamente en la aprobación de los convenios 151 y 154, que permitieron la negociación colectiva en el sector público en la Argentina. Y cuando venga Cachorro, él es un dirigente de ATE, seguramente también habrá tenido que ver con eso. Así que vamos a charlar un poquito de eso, los desafíos que tenemos, esta idea de trabajadores profesionales y trabajadores que no lo son, negociación colectiva, trabajo autónomo, colegiación, son todos temas que están abiertos y tenemos a las máximas autoridades en la materia. Vamos a empezar por Gabriela Russo, una hija directa de esta casa, joven presidenta del Colegio de Ciencias, del Consejo, claro, del Consejo de Ciencias Económicas. Así que Gaby, adelante, bienvenida. Bueno, gracias Marcelo, muchas gracias a las autoridades de la facultad por esta convocatoria, por organizar este panel tan interesante en estos tiempos donde podemos hablar de gran cantidad de desafíos que en nuestro caso enfrentamos los profesionales de ciencias económicas, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, que es a quienes me toca a mí representar, sino en todo el país. Por eso también nos acompaña Gabriela, con quien llevamos adelante muchos proyectos en común en defensa de la profesión. Lo mismo con Ricardo, hemos firmado un convenio recientemente entre ambas instituciones porque contadores, profesionales de ciencias económicas y abogados tenemos áreas de trabajo en común, áreas de ejercicio profesional
en la cual nos interrelacionamos permanentemente. Y agradecer también a los colegas que están escuchándonos y a mis alumnos, porque en este horario tengo mi curso del taller de actuación judicial y me pareció que era interesante que presencien esta charla. Son futuros profesionales que van a tener que desempeñarse prontamente ejerciendo esta hermosa profesión y me parece que es interesante que se lleven comentarios de este evento. Bueno, ¿qué decirles? Sí, me toca, tengo varios sombreros también. No soy sindicalista, pero casi te diría, por la actuación que tenemos en el Consejo Profesional en los últimos años. Me toca ser la presidenta, asumimos en julio del 2019. A los pocos meses de asumir llegó la pandemia, un momento histórico en nuestro país y en las instituciones que nos llevó a transformar nuestra institución para que los profesionales que nucleamos, que son más de 70.000 en la Ciudad de Buenos Aires, eso nos convierte en el consejo más grande del país y de Latinoamérica en nuestro género, ¿no? En las ciencias económicas. Nos llevó a trabajar fuertemente, primero para poder brindar todos los servicios y que a través de la actividad profesional las empresas, los organismos públicos, los usuarios en general pudieran contar, por ejemplo, con los balances legalizados, con las certificaciones para poder, entre otras cosas, obtener préstamos, las pymes en ese momento tan difícil para nuestro país. Pero fue también en esa etapa donde tuvimos que salir a los medios, salir fuertemente con posiciones determinantes frente a los organismos públicos, frente al gobierno, a los gobiernos, porque en materia de pandemia nosotros nos tuvimos que interrelacionar con el gobierno nacional, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, en varios aspectos, porque si bien muchas actividades en esa etapa fueron declaradas esenciales, la actividad del contador público, del profesional de ciencias económicas, no fue declarada de esa manera. Sin embargo, todos los vencimientos impositivos siguieron firmes, todas las presentaciones había que hacerlas y tuvimos que reinventarnos profesionalmente para cumplir con todas esas obligaciones y poder asesorar a las empresas y a nuestros clientes adecuadamente. Eso nos llevó a muchas luchas que hasta ese momento, por lo menos en nuestro consejo, no se habían dado. Y creo que esto es un hito histórico que marca un camino a seguir en lo que es la representación de los profesionales. De hecho, les cuento que nosotros hasta ese momento no teníamos la legitimidad o la legitimación, no recuerdo el término, legitimación colectiva de nuestros matriculados, porque no tenemos, digamos, la función gremial que sí la tiene el colegio de graduados. A partir de una presentación que hicimos en la justicia por los vencimientos del impuesto a las ganancias y bienes personales, la justicia nos otorgó esa legitimación. Y creo que eso fue un paso gigante que hemos dado, porque a partir de allí pudimos presentarnos en reiteradas oportunidades ante la justicia para defender nuestras incumbencias y el trabajo de nuestros matriculados. Y es así que el año pasado, por primera vez en la historia, la justicia falla a favor del Consejo en otro amparo que presentamos por el mismo motivo contra la AFIP. Esto es un hecho inédito, que la justicia federal nos dé la razón, incluso si vemos los argumentos del fallo haciendo mención a la labor que realizamos los contadores, que lo único que pedíamos era poder trabajar con las herramientas que necesitamos, que es que la página de AFIP funcione, que los vencimientos estén dispuestos de manera tal que ese trabajo que tenemos que hacer pueda hacerse en un tiempo prudencial y de manera responsable y profesional, porque lo que nosotros hacemos a través de la presentación de las declaraciones juradas repercute en las finanzas, en la economía de las empresas. Si nosotros hacemos mal un trabajo, declaramos mal, podemos declarar de menos, podemos declarar de más, y eso va a redundar en un perjuicio para nuestros clientes. Y en definitiva, el eje de la cuestión en qué estaba también, en que sin este trabajo, que después vamos a hablar de los desafíos, lo que se viene,
sin este trabajo tan importante que realizamos los profesionales de ciencias económicas, el Estado recaudaría menos o recaudaría de una manera no tan eficaz como lo hace actualmente. Y creo que ahí eso es lo que se puso en valor en esa discusión. Pero todas esas luchas no fueron en vano y si bien requirió de mucho coraje y valentía en un momento difícil en nuestro país, en un contexto económico y social tan complicado. Uno de los desafíos que tenemos es el tema de inteligencia artificial. Escuché que dentro del Congreso se trató este tema. Lo bueno que podemos decir, voy a tratar de resumirlo, lo hemos tratado en las jornadas en Rosario, es que la inteligencia artificial, en definitiva, lo que nos hace es que tenemos que transformar desafíos en oportunidades. O sea, en los últimos 50 años el mundo ha crecido en forma exponencial y eso es lo que nos cuesta a los humanos. ¿Cómo lidiar con el crecimiento exponencial? O sea, un ejemplo, los autos, los aviones crecieron en forma lineal y todo lo que sea sistema y computación en forma exponencial. Pero bueno, quédense tranquilos, yo he hecho la consulta, el novio de mi hija hace inteligencia artificial y probé de hacer un discurso y consultar si nos iba a reemplazar a los contadores y dice que no. La inteligencia artificial sirve para automatizar las tareas rutinarias y permite que el contador centre su esfuerzo en determinadas tareas donde aplique el juicio ético y tome decisiones estratégicas. Y eso creo que es algo muy importante para nuestra profesión. Estamos obviamente en una revolución donde la inteligencia artificial atraviesa todo, la educación, el sector agropecuario, la tributación, pero nuestra labor va a continuar siendo muy importante. Otro punto muy importante que quiero destacar es la comunicación entre las entidades profesionales. Voy a aplicar algo que me habían enseñado, que es muy importante, hacer acuerdos analógicos y no necesariamente digitales. Y les digo cuál es la diferencia. Un acuerdo analógico es decir, nos encontramos 7 y algo. Y un acuerdo digital sería nos encontramos a las 7:05 con 2 segundos. Entonces, que cada entidad trabaje sus incumbencias, sus temas, sus comisiones y demás, pero hay determinados temas en la profesión que necesitamos de acuerdos analógicos. La inteligencia artificial, como dijimos, no solo afecta a los profesionales, también a las administraciones tributarias y eso nos implica muchos cambios en las fiscalizaciones, en la información que tenemos que presentar y tenemos que aplicar aquí también la defensa del contribuyente. Eso en nuestra profesión también es un punto muy importante. Por ejemplo, en este momento tenemos un tema que es el tema del secreto profesional, en el cual tenemos que aunar fuerzas y defendernos entre todas las instituciones y todos los que quedamos incluidos como sujetos obligados. Es importante romper silos, trabajar entre todas las instituciones. Solo mencionarle que dentro del objeto de la federación está el de fomentar el espíritu de unión y confraternidad entre los graduados en ciencias económicas, propender al mejoramiento de los estudios, representar a los miembros en congresos y evacuar las consultas que formule el Estado en sus diversos estratos. Ya, cortito, ¿eh? No, tranquila. Bueno, en relación, otro punto que quise tocar es cuál es la función del profesional en ciencias económicas. Y para eso me fui a la ley 20.488, que es del año 73, ya la podríamos actualizar también. Y un debate en eso, mejor no ahora. No, ahora no. Pero bueno, el mismo encabezado de la ley dice, parece ocioso destacar la trascendencia de dicha rama del saber que tiene en las múltiples actividades del quehacer nacional y la importancia que tiene el profesional en ciencias económicas, tanto en la esfera pública como en la privada. También tengamos presente que todas las universidades del país han tenido que modificar sus planes de estudio para poder abarcar todas las necesidades que tiene en este momento la profesión. Tengamos presente, como ya lo anticipó Gabriela, que, por ejemplo, hay temas muy importantes de tratar, como el tema de las pymes, que son un gran sostén del país,
También el tema de las cooperativas y mutuales, vi también que hablaron sobre economía social. También ocupar lugares no tradicionales, como por ejemplo litigar ante el Tribunal Fiscal, trabajar lavado de activo, compliance, trabajar la actividad agropecuaria, la actividad agroindustrial, o sea, llevar, digamos, al profesional en ciencias económicas a darle la importancia que tiene en algún momento en este país, era necesario poblar el país. Bueno, en este momento se necesitan tomar decisiones férreas, importantes, aplicar políticas de Estado. Otro de los temas que tenemos que consensuar entre todos es el tema de la política fiscal. El crear una reforma tributaria, este tema lo hemos hablado muchas veces, pero hay que hacerlo de manera profunda y consensuada. Y por último, también destacar, y creo que eso se nota, que también ha habido un cambio en el liderazgo, en la conducción. Se ha pasado de un contexto de certezas a un contexto de beta continuo, de un cambio continuo. O sea, ya el liderazgo no está ligado al poder, a la autoridad, a que una sola persona decida, sino a que se trabaje en equipo y que en conjunto, la famosa frase "en que te ayudo". Es muy importante, como en algún momento lo escuché, que lo dijo el doctor Rubén Marcheski, quienes todos recordamos, que es muy importante empezar a pensar en plural y dejar de pensar en singular. Y por último, la gran preocupación que tenemos, porque me ocurre que tengo dos hijos que estudiaron ciencias económicas, una la terminó y no quiso trabajar en un estudio contable, y uno estudió 3 años y se pasó a ingeniero agrónomo. Entonces, ese mensaje hay que escucharlo. La verdad es que las instituciones tienen que apoyar mucho a los jóvenes porque es muy difícil mantener los estudios contables. Y eso creo que es un gran desafío del futuro. De seguir así, con tantos cambios, están corriendo peligro la actividad en los estudios, porque en este momento los jóvenes tienen otro formato de vida, quieren cumplir horario, quieren tener todo predecible, y entonces tenemos que buscar el para qué me voy a recibir de contador público, para ver cómo se pueden identificar los jóvenes, porque los que trabajan en empresas se identifican con la empresa, con el jefe, y entonces lo que tenemos que tratar es que las instituciones sean un faro para que puedan guiar a los jóvenes principalmente, desde ya a todos, porque hay que aceptar la formación totalmente etérea, ya sea de género, de edad, hay que trabajar con la diversidad, pero sobre todo incluyendo a los jóvenes. Muchísimas gracias, Gabriela. Me toca presentar a Rijaldo Gil Lavedra. Es fácil porque te ha tenido todos cargos con mucho reconocimiento público, ¿no? Pensar en tu rol de liderazgo en los 3 poderes del Estado, ¿no? Siendo uno de los miembros de la Cámara que juzgó a los militares, y más en estos días todos lo recordamos. Has presidido un bloque en la Cámara de Diputados en una forma muy intensa, en años muy intensos de trabajo en la Cámara, y fuiste ministro de Justicia. Así que hoy estás como presidente del Colegio Público de Abogados, pero con un recorrido tan amplio y un aporte a la sociedad tan importante. Bienvenido a la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y desde ya agradezco la invitación para poder compartir este panel tan calificado. A ver, el temario general apunta a cuáles son los desafíos que tienen las profesiones hoy en día en el mercado de trabajo. Y yo debo confesarles que les traigo más dudas que certezas, porque sinceramente los retos a los cuales nos enfrentamos son grandes. La cuarta revolución industrial 4.0, un mundo nuevo, dominado por un avance vertiginoso de la tecnología. La inteligencia artificial, la robótica, los procesos integrados artificiales para los procesos de producción, en un avance y a un ritmo en el que sinceramente es muy difícil saber hasta dónde se llega.
E incluso, como decían, no me acuerdo cuál de ustedes dos, vos me parece, el área de conocimiento se duplica cada 10 años. Y si ustedes piensan en los adelantos que teníamos hace 10 años, eran muchísimo inferiores, qué sé yo, cosas menores. ¿Cuánto hace que tenemos el Instagram y el WhatsApp? Yo creo que no hace 10 años, o hace un poquito más de 10 años. Hace 20. El celular era una curiosidad. Claro, James Bond, sí, claro, que parecían películas del futuro. Y sin duda, esto repercute especialmente en el área de servicios. La parte de trabajo que más se ve, yo no sé si amenazada, pero que se ve en algún riesgo, es la que tiene que ver con los servicios. Porque, a ver, hoy en día, soy abogado y represento a los abogados y abogadas. Los escritos jurídicos los puede hacer la inteligencia artificial. Prueben ustedes en el chat y digan, redácteme una demanda como si fuera tal cosa, tal, y te la va a hacer. Y de tantas páginas. Es formidable en el análisis de los grandes datos jurídicos. Lo está usando la Corte Constitucional de Colombia para procesar millones de datos en los juicios, bueno, el símil que ellos tienen de amparo. Y cada vez más. Con lo cual, los contratos. Entren en internet y van a encontrar sitios que te redactan contratos directamente. Con lo cual, bueno, ¿qué va a pasar? No sé, en el caso de los contadores no me meto, pero sí en el caso de los abogados. Y este proceso que se venía dando, bueno, después se vio vertiginosamente acelerado en la pandemia. Yo creo que la pandemia agudizó un segmento de que es la parte del trabajo. Como la pandemia supuso la necesidad de encierro, la dificultad de circulación, bueno, creció exponencialmente ¿qué? El trabajo remoto, por primera vez. Se dejó el trabajo presencial y todos a la casa. Y esto instauró una modalidad brutalmente rápido, pero una modalidad desconocida. Y una modalidad que llegó para quedarse. Es decir, la posibilidad de trabajo híbrido en este momento, bueno, es moneda corriente tanto en el servicio, en las actividades privadas, como también en las públicas. De manera inorgánica, sobre todo en las públicas. Acá debo decir que los tribunales, que es lo que me toca a mí, todavía no han regulado de manera homogénea una nueva modalidad de trabajo judicial. Cada juzgado establece sus propias normas y es una cuestión anárquica, bueno, muy mala. Pero las propias empresas también lo están regulando. Y esto dio lugar a que por primera vez en la Argentina, en el año 2020, y acá me meto en el área de Marcelo, esto fuera regulado por una ley, sacada medio a los tiros en el 2020, que fue la ley que reguló el teletrabajo. Por primera vez se regula el trabajo no presencial. Ojo, otros países de la región, Chile y en el caso Brasil, también dictaron sus propias disposiciones. Y está saliendo otra ley en Uruguay. Es decir, es una realidad del área. Y menciono las otras tareas porque hoy en día cada vez más está el trabajo transnacional. Es decir, la posibilidad de contratar a una persona que trabaja en otro país y hace trabajo virtual por la computadora. O empleados de una determinada empresa que van a prestar servicios a otro lado. En dos palabras de esta ley, que yo creo que sinceramente va a tener que adecuarla, porque esta nueva realidad nos obliga a que seamos competitivos también en la región. Porque los peligros que trae esto es la disminución del trabajo. Hay que tratar de qué manera podemos incentivar el trabajo y protegerlo en sus nuevas modalidades. La ley, en dos palabras, trae de que esto se pacta libremente con el empleador, por escrito,
El empleado, por supuesto, tiene los mismos derechos que si fuera presencial, tiene derecho a la desconexión, es decir, que no le pueden pedir cosas fuera de horario de trabajo, que también se tenga en cuenta si tiene tareas de cuidado, pero tiene algunas cositas que pueden dar lugar a problemas. Uno, la reversibilidad. La reversibilidad es cuando se quiere pasar de vuelta al empleo presencial, por fuera de lo que se pactó. La ley dice que esto es a sola voluntad del empleado, y si el empleador no quiere o no le da el lugar, el tipo se da por despedido. Fuente de conflicto. En toda Latinoamérica esto es por consenso, como fue el mismo acuerdo. Otro, la compensación de los costos. La ley dice que el empleador tiene que pagarle, bueno, la computadora, las cosas, las herramientas, obvio. Pero, ¿qué pasa con los costos que tiene el empleado? La conexión a Internet, la electricidad que gasta, qué sé yo, los pequeños costos. La ley no lo define bien y debió definirlo. Lo deriva a las convenciones colectivas de trabajo y esto no parece razonable. Y otra gran cosa que creo que le falta a la ley es lo que hablábamos antes, la transnacionalidad. Es decir, la posibilidad de los empleados que van a otro lugar o que vienen de otro lugar, etc. Esto es un imperativo del momento, porque cada vez más viene este sistema de migraciones. Para los abogados y abogadas, por supuesto, cambió el trabajo de tribunales y cambió también el trabajo de los estudios. Las oficinas de los abogados, los famosos estudios, donde reciben a los clientes, donde pueden trabajar, cada vez se usan menos, porque cada vez más están las reuniones virtuales. El trabajo en tribunales también cambió. Antes, bueno, ustedes no son abogados, pero antes, bueno, todo era manual, uno tenía que llevar las cédulas y los oficios a tribunales para confronte, para que el juzgado lo confrontara, después lo iba a buscar. Tenía que ir a averiguar el estado de las causas a la mesa de entrada. Largas filas para ir a preguntar a un empleado dónde está el expediente tal, etc. Eso ya no existe más. La pandemia precipitó que ahora haya un sistema absolutamente informático, se llama Lexien, donde el expediente uno es digitalizado, uno lo consulta con la propia computadora, los escritos los sube de la misma manera, las notificaciones son de la misma manera, etc. Esto trajo, bueno, que hay muchísima menos gente en tribunales y que el abogado tiene que trabajar distinto. Por eso en el colegio público lo que hemos tratado es de... Hola, ¿qué tal? Perdón. No, no es nada. Hemos tratado de adecuar esta nueva realidad y hemos instalado una enorme cantidad de puestos de coworking para que se puedan ir a conectar y trabajar ahí. Y muchas salas para que puedan tener reuniones con sus clientes o también salas virtuales para poder tener audiencias, bueno, las audiencias virtuales que se pueden hacer en tribunales. En definitiva, estamos en un mundo nuevo y, por cierto, uno no puede resistir los cambios porque si no los cambios a uno lo pasan por encima. Es imposible resistir los avances de la ciencia y la tecnología. En lugar de resistirlos hay que abrazarlos porque también es fuente, como decían, de nuevas oportunidades. Han aparecido otras materias que antes el abogado no tenía, qué sé yo, las criptomonedas, las cuestiones de las transacciones internacionales, en fin, bueno, los fraudes informáticos, muchas cosas que antes no existían y bueno, que ahora también son materia también del derecho. Pero, por cierto, creo de que tenemos por delante un futuro con cierta incertidumbre, probablemente más que las que tenemos ahora respecto a las elecciones. Nadie sabe cómo va a evolucionar la técnica, claro, y hasta dónde llega, porque esto de ponerle límites a los adelantos científicos es imposible. Con lo cual es muy importante que estemos abiertos, atentos y busquemos de qué manera podemos remodificar nuestro ejercicio profesional en función de todos estos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.
Mañana me toca dar la clase a las 9 de la mañana de teletrabajo, Ricardo, así que me facilitaste un poquito el repaso del tema. Está con nosotros Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sabemos que había mucho tránsito, así que te esperamos para hacerlo. Tranqui, él es secretario general. Muchísimas gracias. Ya me disculpé, ahora tengo que aflojarme un poquito para poder reflexionar. Y como uno no viene siendo parte de la reflexión general, es medio... me tengo que acomodar más todavía. Pero en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Es muy importante encontrar estos espacios de integración de los distintos actores políticos, sociales, profesionales, culturales en nuestro país. La universidad pública es un ámbito fundamental, más en este tiempo cuando algunos la quieren cerrar o quieren empezar a facturar. Y entonces es muy importante que reivindiquemos la universidad pública y gratuita en nuestro país como un ámbito educativo fundamental de formación de profesionales para pensar en un desarrollo emancipado y soberano de nuestra sociedad. Ricardo, lo escuché recién y permitime que me enganche un poquito de ahí, porque hablaba de las transformaciones que hay en este tiempo, o que estamos atravesando en este tiempo, y él hablaba que a las nuevas tecnologías hay que abrazarlas. Nosotros acabamos de tomar una resolución en el último congreso de la CTA Autónoma de crear la Secretaría de Nuevas Tecnologías, porque pensamos que uno de los factores fundamentales, no el único, pero que importa atender, una de las transformaciones fundamentales es justamente este desarrollo científico-tecnológico, la inteligencia artificial, que es uno de los aspectos, y conversábamos de lo que nosotros llamamos y estamos reflexionando que está sucediendo en la Argentina, que es un fin de etapa. Se abre una etapa nueva, un fin de ciclo que en la Argentina se inició en el 2001, por lo menos para quienes caracterizamos que allí hubo una rebelión que fue expresión de un cúmulo de resistencias frente a las reformas de los años 90, al consenso de Washington, que tantos males generó en nuestras sociedades dependientes de ese consenso de Washington y que nos llevó a esa crisis. Y que esa rebelión abrió un ciclo y pareciera que ese ciclo se está cerrando de la peor manera. Y yo cómo lo reflejo este ciclo en la Argentina, y por qué digo que es de la peor manera, porque cuando pudimos derrotar a la dictadura genocida en nuestro país, tuvimos la experiencia de un presidente que fue Ricardo Alfonsín, que como eje de su propuesta, Ricardo es su hijo, perdón. Su hijo es el actual embajador, Raúl Alfonsín. Su planteo fundamental fue el preámbulo de la Constitución. Y con la democracia se cura, se educa, etc. Y hoy estamos viviendo un escenario donde hay candidatos presidenciales que dicen o un candidato presidencial que dice que hay que derogar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y que entonces o hay una
candidata a vicepresidenta que no solamente es negacionista, sino que reivindica la dictadura genocida. O sea que la crisis que estamos atravesando en este momento no es solamente una crisis económica, y voy a volver, permítanme este rulo que estoy haciendo, porque voy a volver al fin de ciclo en términos económicos, que es quizá uno de los temas principales por el cual nos han convocado, pero no quiero salirme del contexto profundamente cultural donde lo que está en juego es la democracia, pero no solamente la democracia formal, sino el sentido profundo de cuáles son las instituciones que pudimos recuperar, cuál sostener y cuáles hasta se han degenerado en este ciclo de 40 años. Y que por lo tanto, y esto implica un cuestionamiento a todas las instituciones, inclusive las que representamos a los trabajadores y a las trabajadoras, ni hablar de las instituciones políticas o las instituciones de la justicia. Y entonces nos ubica este fin de ciclo en un debate y en un desafío enorme, porque hay que redefinir el sentido de la democracia. Si la democracia es solamente un conjunto de instituciones formales que cristalizan las relaciones de poder injustas que existen en la sociedad argentina, o si la democracia es la posibilidad de espacios de participación democráticos del conjunto de nuestro pueblo para construir instituciones que transformen las realidades injustas que atravesamos. Y para esto hay que reconocer, bueno, habrá que analizar y reconocer en qué cosas nos quedamos a mitad de camino o directamente se hicieron mal en estos 40 años de democracia. Y uno de los aspectos tiene que ver con la economía, porque yo estuve, en los años de la dictadura estuve preso, pero por suerte nunca dejamos de pensar ni dejamos que el terror nos dominara. Por lo tanto, no estoy haciendo de este planteo un planteo que haga eje en el miedo a los fantasmas que algunos... No, porque yo creo que el miedo no es bueno, el miedo paraliza. Y entonces nosotros necesitamos alentar en la sociedad un profundo sentido de protagonismo y de vencer los miedos que las crisis nos imponen para encontrar en las crisis las posibilidades de nuevas oportunidades para el desarrollo comunitario, para el desarrollo colectivo y no solamente para la protección o el privilegio personal. Y decía, ¿por qué traigo esto a referencia? Porque en esos tiempos, cuando analizábamos en el peor de los escenarios, que era el escenario de la dictadura, decíamos, ¿para qué llegó la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz? Era para transformar la realidad económica y social que tenía nuestro país y dejar de lado un tercio de la población argentina, condenándola al descarte. Y de eso estábamos profundamente convencidos y creemos que no nos equivocamos, porque la dictadura cuando se fue dejó no solamente una gran deuda externa, sino mucha pobreza, mucha desocupación, mucha destrucción de la industria. Lo peor es que a 40 años de democracia hoy tenemos un 43% de la población en condición de pobreza y un 10% que padece hambre. Esa es la mejor o la foto más cruda de una realidad económica que en esta nueva etapa que se inicia, en este nuevo proceso que se inicia en la Argentina, y no me refiero simplemente a lo electoral, me refiero a los ciclos de la historia, de nuestra historia como sociedad, por eso que hablo de un final de ciclo y en el inicio de un ciclo nuevo, me parece que son los grandes desafíos que debemos resolver, y las instituciones de la democracia, las que tenemos, y otras que habrá que crear,
necesariamente tienen que hacernos convencer que los males de la democracia se superan con más democracia y por lo tanto con más participación. Por eso es que yo saludo esta invitación en el sentido de construir espacios de integración, de reflexión en común. Estábamos en nuestra central sobre este fin de ciclo y decimos que es un ciclo que excede lo estrictamente nacional, porque la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología abre formas de relaciones laborales nuevas, de relaciones humanas nuevas, y esto es un problema cuando el conocimiento, que es un producto colectivo, cuando el conocimiento, que es una construcción social, es apropiado por el capital y se utiliza al solo efecto de acrecentar sus ganancias y no de convertirlo en un bien social, socializado, en el sentido de compartirlo con toda la sociedad. Nosotros creemos que uno de los desafíos es lograr que naciones como la nuestra y como el conjunto de naciones de Latinoamérica y el Caribe, esta patria grande que todavía es un sueño a materializar, podamos ser capaces de desarrollarnos emancipados y poder generar condiciones para que ese conocimiento colectivo, para que ese desarrollo tecnológico pueda ser compartido y socializado con el conjunto de la sociedad. Y esto no es solamente un planteo genérico o abstracto o macro. Es muy concreto. Hoy los desafíos que tenemos en la economía argentina son de dos tipos, o de tres tipos diría yo. El primero es el de animarnos a la universalidad, a abordar iniciativas que universalicen los derechos de nuestro pueblo, y por eso que de nuestra central planteamos que la única salida que hay al problema estructural del hambre que las políticas neoliberales instalaron en nuestro país y que los salvavidas de plomo como las imposiciones del Fondo Monetario Internacional cristalizan y sostienen en el tiempo, la única posibilidad es que nos animemos a crear una nueva institucionalidad en las relaciones sociales, y eso requiere universalidad de derechos. Un salario universal que garantice un piso de dignidad para que nadie padezca hambre por el solo hecho de pisar nuestra tierra, de haber nacido en nuestra tierra o de venir a compartir el trabajo y la producción. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la socialización de ese conocimiento, para lo cual es necesario que la formación profesional no solamente y técnica no solamente dependa del esfuerzo individual, sino que también genere la posibilidad que el derecho al trabajo al mismo tiempo genere tiempo de producción dedicado a la formación. Y en eso el empresariado debe aportar para que la formación profesional de trabajadores y trabajadoras sea una permanente en el mismo desarrollo del tiempo de trabajo. Y la tercera tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. 48 horas de trabajo en una semana. Argentina es uno de los países más retrasados, a pesar de que tenemos muchos derechos laborales y que algunos dicen que hay que quitarnos esos derechos laborales. En muchos aspectos en la Argentina, este es uno, tenemos un enorme retraso y hay que reducir la jornada laboral y hay que sostener la capacidad de ingresos en la actualidad e inclusive mejorarlo, porque eso además generaría mayores puestos de trabajo. Entonces, creemos que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del trabajo, de las relaciones empresariales, de las relaciones de la institucionalidad, de la democracia, estamos en fuertes desafíos y animarnos a pensarlos y desarrollarlos juntos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un tiempo de preguntas. Si no tienen ustedes, yo tengo un montón. Así que en este rato me fueron... ¿Alguno tiene una pregunta en especial? Bueno, primero una mínima reflexión que decías, previo a la pandemia nos tocó en la Conferencia Internacional del Trabajo discutir
un estudio general que hicieron los expertos que tenía que ver con el tiempo del trabajo y tenía que ver con las formas de trabajo, y entre ellas estaba el teletrabajo. ¿Me pueden creer que previo a la pandemia prácticamente no hubo debate sobre el tema? O sea, estaba en la mesa de discusión el tema del teletrabajo, estábamos los trabajadores, los empresarios, los gobiernos, y el tema era un tema de futuro, un tema que nosotros no teníamos para discutir. Y después vino la discusión del futuro del trabajo, que nos tiene esta idea del centenario de la OIT en 2019, en el cual discutíamos. Y ahí el debate estaba centrado en que en cada una de esas revoluciones industriales que planteó hace un rato Ricardo, estaríamos en la cuarta, estuvo el debate público si iba a haber menos trabajo en la siguiente que en la anterior, ¿no? Y, por supuesto, empezaron a plantearse las dos posiciones. Aquellos que decían que el avance tecnológico iba a implicar menos trabajo, y aquellos que sostenían que no, que se iba a diversificar de otra manera y que iba a haber más trabajo. Bueno, triunfaron los de la segunda teoría, en la primera, en la segunda y en la tercera. Ahora la discusión, de vuelta, con la inteligencia artificial y con la robótica, pareciera no tener el mismo destino, ¿no? Está claro, todos coinciden que en la cuarta revolución industrial el trabajo que se va a generar va a ser muy distinto y que justamente el reemplazo laboral, la posibilidad de recalificación va a ser muy compleja y que la educación, la formación permanente va a tener un rol muy importante al respecto. Entonces, la pregunta que a mí se me viene a la mente con relación a los trabajadores y a los profesionales es si el sistema educativo está preparado para dar esa respuesta tan vertiginosa que plantearon todos. Es un denominador común de los cuatro, de diferentes enfoques, de cómo responde el sistema educativo a la necesidad de esos nuevos profesionales con los desafíos que tiene, a esos nuevos trabajadores con los desafíos que se plantean, qué cosas podemos hacer desde el sistema educativo, qué cosas se puede hacer desde el sistema de formación profesional, qué cosas se puede hacer desde los colegios profesionales y desde los sindicatos, porque efectivamente no solo en la formación de base, sino esa velocidad que ustedes planteaban en los cambios va a obligar a los colegios profesionales y a los sindicatos a tener un protagonismo muy fuerte en la materia. Así que sigo el orden que tuvieron, si les parece, y los animo también a que preparen sus preguntas. Bueno, muy interesante todas las exposiciones, la verdad que los escuchaba y entiendo que estamos en el mismo panel porque hay muchos puntos en común. Respecto a los desafíos y cómo impactar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, de hecho ya se está hablando que ya pasamos la cuarta revolución industrial, ya no hay número, porque avanza tan rápidamente día a día que ya nos quedamos sin números, el infinito revolución industrial. Bueno, nosotros como profesionales nos impacta de lleno, como a todas las profesiones. Yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial en sí misma está impactando y va a impactar, todavía no sabemos cómo, como recién comentaban, al mundo del trabajo en general, ¿no? Creo que desde el sistema educativo hay que hacer grandes cambios, porque la formación que desde chicos, digo como madre de chicos en primaria y secundaria, noto que no hay cambios respecto a la educación que yo recibí en esas instancias. Se incorporan algunas herramientas, pero están muy lejos de lo que es el mundo del trabajo hoy y el mundo del trabajo del futuro. Por otro lado, en lo que hace a las profesiones de ciencias económicas, Gabriela comentaba que vemos que las nuevas generaciones optan por otro tipo de formaciones, más allá que esta facultad tenga miles de alumnos y sea una de las facultades más numerosas en la cantidad de chicos y chicas que estudian. Hay una elección por parte de la juventud de otras carreras más relacionadas a los negocios digitales, a las nuevas tecnologías. Y eso tiene que ver en parte ¿en qué sentido? En el perfil que nuestros egresados, ¿no?, están concebidos en la sociedad. Y es un trabajo que, por ejemplo, desde el Consejo estamos llevando adelante con todas las facultades de Ciencias Económicas de la ciudad y del conurbano, porque es una preocupación. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor la formación está alejada de lo que pasa en el mundo real respecto al uso de la tecnología.
Porque en realidad en nuestras profesiones y sobre todo a partir de la pandemia nos vimos obligados, ¿no?, a ayornarnos y nos vimos impactados fuertemente, como decía en mi alocución, porque tuvimos que trabajar igual y más, pero desde nuestras casas, o sea, el trabajo fue remoto. Entonces, aquel que iba a la oficina, al estudio todos los días, a la empresa, tuvo que hacerlo desde su casa y tuvo que adaptarse a eso. El Estado, los organismos públicos, la justicia tuvo que adaptarse y poner a disposición dispositivos digitales para que todo pueda seguir funcionando. Nosotros lo de la justicia también lo vivimos como auxiliares de la justicia, como peritos, como síndicos, todo ese cambio que hubo en cuanto al vínculo con las presentaciones de escritos y demás. Tenemos que abrazar los cambios, como decían, abrazarlos y ser protagonistas. De hecho, la semana pasada tuvimos un evento tecnológico en el Consejo, que es la segunda edición, que lo llamamos El futuro está entre nosotros, porque así como la profesión de los abogados, de los trabajadores en general, se ven impactados por estos cambios, por estos avances, a nosotros también nos pasa. Nosotros tenemos que asesorar a empresas que son de base tecnológica, asesorar a empresas que exportan sus servicios tecnológicos, y todo esto tiene un impacto desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista financiero, económico, de costos, de todo lo que tiene que ver con nuestras incumbencias profesionales. Entonces tenemos que conocer, saber de qué se trata la tecnología, estos avances, para poder asesorar adecuadamente a nuestros clientes. Eso que por ahí todavía no llegó de lleno a la formación académica de grado, lo estamos profundizando y lo estamos tomando como propio en las instituciones profesionales, y así lo hacemos en el Consejo. El mensaje, ¿cuál es? No seamos testigos de estos cambios, seamos protagonistas. Además, en los estudios profesionales, en las empresas, nos estamos automatizando. Eso también implica riesgos, temores, como recién comentaban, se viene la autoliquidación de impuestos, que se viene en eso, pero también se va a necesitar del pensamiento crítico y de todas las cualidades que tiene el ser humano para la empresa asesorar, por ejemplo, lo que es la planificación tributaria. Está bien, por ahí la FIP o el organismo fiscal podrá proponernos una liquidación, pero tendrá que estar el profesional atrás validando eso que el organismo propone. Y en eso tenemos que hacernos fuertes, en lo que es el asesoramiento en negocios digitales, en todo lo que es planificación tributaria, en todo lo que hace temas de compliance, de transparencia, que la tecnología viene también a ponernos otros riesgos, como recién comentaba, en todo lo que hace a lo digital, a lo que hace a la seguridad informática, etcétera. Así que creo que se están dando cambios que ya estamos viviendo, va a haber cambios que no conocemos, pero la forma de seguir vigentes y de poder seguir creciendo como profesionales es capacitarnos en estos temas, reconocer que esto está sucediendo y que los cambios no nos sorprendan, sino que vayamos caminando juntos, ¿no? Gracias, Gabriela. Malas noticias para los estudiantes que se piensan que terminan la carrera, ¿no? Y se acabó, cuelgan todos, sino que... Ya saben que los esperamos en el Consejo para seguir estudiando. Y acá en el posgrado también, por supuesto. Sí, la realidad es que, bueno, primero hacer una aclaración. Creo que entre todos hemos coincidido en la importancia de las instituciones, ¿no? Dice que los países que más crecen son aquellos que tienen una mayor participación de las instituciones, y eso es algo que lo tenemos que defender entre todos, es muy importante. Con respecto al tema de la educación, nosotros también lo tratamos en las jornadas en Rosario hace poco, este tema, porque es muy difícil la integración, y se llegó a la conclusión que no solo es difícil la integración entre la universidad y lo que es después ejercer la profesión, sino también entre los secundarios y la universidad, así que hay muchísimo tema para trabajar. Hay mucha gente que está dejando la universidad y lamentablemente eso no es bueno para el país. Hay otro tema muy importante que a mí me duele mucho, es que muchos jóvenes encuentren la salida por Ezeiza y es irse del país. Y me duele que muchos jóvenes estudian de contadores y después terminan atendiendo un bar en España. Eso está mal y algo tenemos que hacer para que eso cambie.
Otro tema que quiero destacar es que estamos convencidos de que ya no podemos trabajar en una caja los contadores nosotros solos. Es el momento de integrar todas las profesiones. Se debe trabajar con los abogados, con los ingenieros agrónomos, romper, como decía antes, los hilos y no tener celos profesionales, saber hasta dónde lo puede atender un contador y hasta dónde hacer un trabajo conjunto. El desafío para los jóvenes es muy grande, pero es muy importante la especialización, es muy importante capacitarse, porque no se olviden que nosotros prestamos servicios, como bien lo dijo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Diferenciarse. Si todos prestan el mismo servicio, lamentablemente no va a ser fácil conseguir trabajo. Entonces, estas revoluciones generan nuevas oportunidades. Entonces, capacítense, diferénciense, quédense en el país, apuesten al país y apuesten a las instituciones. Y la educación pública y gratuita en nuestro caso seguramente facilitará eso, por eso también el mensaje de defensa permanente. Ricardo. Sí, a ver, estamos hablando en dos niveles, me parece, ¿no? Uno lo que tiene que ver con las profesiones y otra un nivel más general que tiene que ver con las instituciones, con el país, con la democracia, etc. A ver, en el nivel general, nosotros no nacemos libres e iguales. Cada uno nace en un contexto distinto y hay desigualdades, obviamente. No es lo mismo donde nace cada uno. La democracia trae una aspiración de igualdad. ¿Y quién la debe proporcionar? El Estado. Cuando la Constitución dice educación pública gratuita, es la obligación del Estado para tratar de igualar oportunidades. Esto no lo da el mercado. Esto es responsabilidad del Estado. El mercado no crea hospitales, no crea escuelas. Esto lo tiene que hacer el Estado. Por lo tanto, es responsabilidad de nuestras autoridades tener, y esto lo conectamos con el otro punto, bueno, ¿cuál es la planificación de la integración de la Argentina? Y hoy en día es educación, 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 educación. Y educación para tener la mayor cantidad de trabajadores y profesionales altamente calificados y en función de los requerimientos universales. Si queremos nosotros tenemos un país desarrollado e inclusivo, bueno, tiene que haber una planificación estatal para eso, esto sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esto, por supuesto, es la democracia trae consigo promesa de bienestar, es decir, el ideal del autogobierno es para que la gente viva mejor y goce de ciertos derechos básicos. Desde ya, la vida, la integridad física, pero también el derecho a tener una vida digna. Esto es una de las promesas de la democracia, ¿no? Por eso muchas veces cuando estas promesas se frustran, viene ese ambiente de decepción, de frustración o de rabia. Pero como decía el compañero, la salida es una sola, perseverar, más democracia, democracia y democracia, porque es el único régimen que nos va a asegurar los derechos y la libertad, ¿no? A los profesionales, que tiene que ver también con este marco general, por supuesto, los profesionales, la capacitación es continua y permanente. En el caso, bueno, pasan lo mismo en los contadores, en el caso de los abogados, la primera regla que trae Couture, que es un jurista uruguayo que trajo los 10 mandamientos del abogado, y la primera es estudia. El derecho cambia todos los días porque cambia la realidad social. Tienes que estudiar permanentemente y cuanto menos estudies, menos abogados vas a ser. Por eso esto es clave y bueno, cada uno en nuestras instituciones tratamos de ofrecer, nosotros hacemos mucho hincapié sobre todo para los noveles abogados y abogadas, ¿no? Para que puedan adquirir las capacidades, las prácticas, las habilidades que no dan las facultades. Pero esto es estratégico, estratégico. Siempre tenemos que seguir estudiando. Y yo también creo
de que una de las herramientas fundamentales de la posibilidad del desarrollo, la primera es la educación. La primera es la educación. Y yo creo que más allá de cualquier disquisición política, tiene que estar en el centro de cualquier acción estatal. Esto no es mercado, esto es estatal. Un espacio colectivo. No es solamente el leviatán de la fuerza que le impone normas a los habitantes de una determinada sociedad. Es fundamentalmente la posibilidad de un instrumento colectivo que oriente, aliente y genere condiciones para el desarrollo de toda la comunidad. Y en ese marco, la educación pública es un tema central. Por eso es que aquí se ha dicho y yo comencé mi intervención reivindicando la universidad pública y gratuita, reivindicando la obligatoriedad de la educación en la preprimaria, en la primaria y en la secundaria. Y también creemos que hay que alentar también para que en el nivel terciario y universitario se fomente cada vez más esa participación. Ahora, la realidad es que cuando existe un 43% de pobreza y un 10% que se padece hambre, se alienta poco, no alcanza con la escuela pública, no alcanza con la universidad pública, porque nosotros hoy estamos sufriendo en el ámbito educativo secundario y también primario, mucho abandono, mucha deserción, porque la desigualdad lo que genera es eso. Y entonces ahí hay una primera cuestión, es imprescindible la intervención del Estado, es imprescindible el rol del Estado garantizando ese derecho a la educación y es indispensable también la responsabilidad que tiene el Estado de generar igualdad en la posibilidad de acceder a esa educación. Cuando hoy, con estos niveles de pobreza y de desigualdad, eso no sucede. Ahora, es solamente una responsabilidad individual de querer esforzarse por esa educación permanente en cualquier ámbito, ¿no? Yo le digo, en el ámbito sindical, le digo, cuanto uno es delegado, tiene una responsabilidad que es el horizonte de conocer su lugar de trabajo. No solamente sus derechos como trabajador, sino conocer, en el caso del Estado, yo soy trabajador del Estado, es la obligación de conocer las políticas públicas que un Estado tiene que tener al servicio de las mayorías populares. Ahora, cuando uno deja de ser delegado y asume responsabilidades de dirigente, cuanto mayor nivel de dirigencia uno adquiere, más debe estudiar. Porque las responsabilidades son mayores. Ahora, esa es una responsabilidad personal. Ahora, creo que es una responsabilidad de todos. Yo por eso hablaba de la necesidad de crear nuevas instituciones. Pongo un ejemplo. Venimos reclamando desde hace tiempo la necesidad de adelantar la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, porque hay que levantar el salario de los que menos tienen, porque hoy el salario mínimo vital y móvil está por debajo de la línea de la indigencia y eso es algo que hay que revertir. Ahora, siendo consciente de que hoy el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil alcanza a un universo de trabajadores y trabajadoras que no es la mayoría. Y por eso que nosotros proponemos que se construya una nueva institucionalidad que sea un consejo de empleo y formación que esté financiado por el conjunto de la comunidad, pero donde también haya un compromiso de empresarios y sindicatos y del propio Estado para financiar la formación en el propio tiempo de trabajo.
les hablaba antes de la necesidad de utilizar el tiempo del trabajo en formación, porque eso también eleva la productividad. El problema es que hoy se eleva la productividad y en 8 horas de trabajo con 2 se paga el sueldo. Las 6 restantes son ganancias del capital. Y con eso la desigualdad va creciendo. Entonces, la necesidad de generar mayor nivel de formación de los propios trabajadores para que la productividad que esa formación genera permita al mismo tiempo generar mayor nivel de igualdad y de desarrollo colectivo. La democracia implica crear nuevas institucionalidades y los desafíos de este tiempo nos obligan a eso. Entonces, esta es una obligación de todas las instancias, es una obligación del Estado y de toda la comunidad pelear y trabajar para defender el derecho a la educación y promoverlo en los mayores niveles, y es necesario generar nuevas instituciones que hagan que tanto el Estado como los trabajadores organizados, los consejos de profesionales, que también son trabajadores, por lo menos desde nuestra concepción, y lamentablemente la realidad argentina es que aquel viejo criterio de la profesión liberal, independientemente de las relaciones laborales en la sociedad, eso ha quedado muy atrás, pero bueno, nos permite asumirnos a todos como trabajadoras y como trabajadores, porque somos gestores del desarrollo colectivo, somos los que generamos la riqueza, y somos los que tenemos tenemos el derecho y la obligación de formarnos cada vez mejor para construir nuevas institucionalidades, porque cuando la democracia no se defiende a sí misma generando esas nuevas institucionalidades que generan más participación y más equidad, lo que se generan, como diría Gramsci, es cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, aparecen los monstruos. Estamos atravesando un tiempito muy particular en la Argentina y por eso es que hay que hacer tanto énfasis en estos debates de integración y de construcción colectiva. Así que gracias, Ricardo, por darme esa manito, ese puente para defender una concepción de Estado que tiene que ser al servicio de las mayorías populares y de la perspectiva de una nación emancipada. Gracias. Muy bien, muy bien. Gabriela me pidió... Sí, yo, bueno, como profesional que soy del interior, no puedo dejar de mencionar que lo que hay que trabajar es un verdadero federalismo. Eso creo que es una tarea muy importante que tiene que tomar el Estado y todas las autoridades para que realmente todo el interior se sienta representado, se sienta escuchado. Se avanza y se trabaja mucho con las mesas de diálogo, pero se hace falta mucho más, porque la verdad que las realidades del interior de nuestro país es tan vasto, tan rico, tan distintas actividades, que no todas llegan, no todas se escuchan. Y bueno, eso es un tema muy importante que tenemos que trabajar entre todos y en las instituciones, porque hace al crecimiento del país y hace a la capacitación. El otro día, por ejemplo, la verdad sacaron un programa para fomentar los colegios agroindustriales. Y la verdad que le dije, bueno, yo provengo de un pueblo y conozco y sé lo que son las escuelas agroindustriales. En su momento implicaba mucho sacrificio ir. Pero bueno, ojalá se vuelva y se fomente, porque en buena parte del interior del país seguramente eso va a ser un buen plan. Así que bueno, hay muchísimos temas para trabajar. Bueno, yo aprovecho que abusamos un poco más del tiempo para agradecer esta participación. Fue muy lindo compartir estas ideas y también apoyar esto de la defensa de la educación pública como hija de la educación pública en todos sus niveles. La verdad que es algo que tenemos que defender y hablarle a la sociedad de estos temas, porque creo que gran parte de este auditorio estamos acá presentes gracias a que la educación pública es para la Argentina una política de Estado y eso no hay que perderlo nunca, más allá del gobierno que llegue. Gracias. Puente me lo das a mí. Mira, justo para eso, el otro día justamente me toca, yo soy profesor también de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el CBC, ¿no? La primer materia de Derecho,
los traemos ahí y justamente uno iba a presentarse desde ese lugar, ¿no? Que habíamos tenido la oportunidad a partir de la posibilidad. En mi caso soy el mayor de 6 hijos de un matrimonio joven y pobre, que la posibilidad de estar compartiendo con ustedes esta mesa me la dio la educación pública y gratuita, si no, no hubiera tenido esa oportunidad. Y recorrimos todos los cursos hablando de esto justamente, hablando de lo lindo que era ser abogado y tratar de crecer en nuestras profesiones, de abrazarlas con pasión, ¿no? Como hay que abrazar la causa sindical, la causa de nuestras carreras, pero al mismo tiempo reivindicarlo. Y voy a usar, estamos en tiempo, pero voy a usar el privilegio del moderador porque se me disparó una pregunta. En un momento Cachorro hablaba de que él había estado preso durante la dictadura y que el miedo justamente no había que dejarse tentar por el miedo. Y tuvimos en nuestra sociedad la semana pasada debates muy fuertes y movilizaciones muy fuertes, y lo tenemos a Ricardo Gil Lavedra sentado acá entre nosotros, ¿no? ¿Cómo sentiste vos que te tocó poner el cuerpo en el juicio a las juntas? Seguramente también tuviste el golpe de los indultos en su momento, ¿no? Pero ¿cómo sintió un juez que juzgó a los militares lo que pasó en la Argentina la semana pasada a partir del negacionismo y la reivindicación, como dijo Hugo? No tiene que ver con el tema, pero me parece que la audiencia seguramente algo podrá querer saber de esto. A ver, me parece que hay que hacer una distinción. Por supuesto que las víctimas son todas iguales. Un homicidio es un homicidio, cualquiera sea el que lo comete, ¿no? A eso pues, tiene que estar fuera de discusión. Pero lo que también es cierto es que no se puede utilizar el recuerdo de las víctimas para intentar justificar lo injustificable. El volver a una cuestión que ya está superada, volver al tema de la guerra, una curiosa guerra en cual las acciones de combate era torturar prisioneros, violar mujeres, robarle las pertenencias y asesinarlos en secreto. Esa fue la guerra. Y esto me parece que es un tema saldado, me parece que no hay resquicio ya en la sociedad argentina para poder discutir eso. Con lo cual creo que está en la agenda de esta señora, pero yo no creo que sea un tema que puede escalar porque está muy, muy saldado dentro de la sociedad. Y me parece que las preocupaciones en este momento de la gente no están en lo que ocurrió hace 50 años, ¿no? Sino en las cosas cotidianas que están con la angustia que está viviendo actualmente. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso a todos, les agradecemos la presencia.